Vamos a ir a la palabra de Dios, al Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Y quiero hablar contigo en esta tarde algo que menciona la palabra de Dios en el verso 23. San Marcos, capítulo 9, verso 23. Gracias, hermanos. Y cuando lo tengamos nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, verso 23. Amén. Y dice la palabra del Señor: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Lo leemos nuevamente. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Le oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor del cielo, por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos decir con toda confianza: hasta aquí tú nos has ayudado, nos has fortalecido, nos has guardado, Señor, en medio, Señor, de los tiempos inciertos, en medio de las adversidades. Tu mano poderosa no se ha apartado de en pos de nosotros. Nos has guardado en el hueco de tu mano, nos has cubierto bajo tus alas, y por tu misericordia estamos hoy aquí, Señor. Gracias te damos, Señor, por la bendición y el privilegio que nos das, Señor bendito, de tener un lugar a donde venir a adorarte, a exaltarte, a donde venir, Señor, a hablar contigo, a donde venir, Señor, a expresar, Señor amado, el canto de nuestros labios y de nuestro corazón en gratitud a ti. Señor, que nuestra alabanza haya hallado gracia delante de ti y haya subido hasta el trono, Señor, de tu gracia. Y mientras nuestra alabanza, Señor, haya subido hacia ti, que de tu presencia descienda tu buena palabra, que hable a nuestras vidas, que hable a nuestros corazones, que extienda, Señor bendito, su misericordia sobre cada uno de nosotros y que haga, Señor, la obra para la cual tú la envías hoy. Que tu Espíritu Santo la haga vida dentro de nuestro ser y que ministre, Señor, aquellas áreas que tú sabes y conoces que necesitamos trabajar y cambiar. Gracias te damos, eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. El verso que les leía dice: Jesús le dijo, los niños pueden bajar también a sus clases. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y esto lo está hablando nuestro Señor Jesucristo. Porque al que cree todas las cosas le son posibles, hermano. Amén. Al que cree todo le es posible. Eso dice el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué muchas veces nos frustramos? Porque muchas veces nosotros decimos: no, pero si yo creo, pero ¿por qué me están sucediendo estas cosas? ¿Por qué me está yendo de esa manera? ¿Por qué la vida, se ha portado de esa manera conmigo? Y sabes, el creer en Dios no es nada difícil. No es difícil creer en Dios, hermano, porque la misma naturaleza habla del Dios que nosotros tenemos. Sus mismas obras dan testimonio de Él. Así es que creer en Dios no es difícil. Pues lo difícil es que nosotros nos rindamos a Él, a su voluntad. Sin embargo, habremos muchas personas que nos hacemos esta pregunta: si yo creo en Dios, entonces ¿por qué no puedo cambiar? No sé si tú te has hecho alguna vez esa pregunta. Si yo creo en Dios, ¿por qué no puedo cambiar? Y eso es lo que te decía yo el domingo pasado, que íbamos a centrar este mensaje. ¿Por qué no cambiamos? Si creemos en Dios, ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué volvemos a enfrentar aquellas mismas debilidades? ¿Por qué volvemos a luchar contra aquellas mismas cosas que quedaron enterradas cuando dimos nuestro paso de fe, de bautizo? Y estas mismas se vuelven a levantar y vuelven otra vez a hacer ese impacto en nuestra vida. A veces decimos: si voy a la iglesia, leo la Biblia, oro, tengo privilegio, sirvo, tengo un ministerio. Miren, algunas veces algunos dicen: si vengo de padres cristianos. Y eso no nos hace cambiar. Ahora, ¿por qué el Señor le está diciendo en esta conversación o en este pasaje a este hombre: si puedes creer, al que cree, todo le es posible? La palabra de Dios nos enseña que para el Señor todas las cosas le son posibles, hermano.
¿Verdad que no hay nada imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Es más, en alguna ocasión dice: lo que para el hombre es imposible es posible para Dios. ¿Y sabe por qué esas cosas son posibles para Dios? Ustedes y yo estamos hoy en este lugar. Porque ninguno de nosotros cambió porque quisimos, no, es porque Dios está haciendo su obra en ti y está haciendo su obra en mí. Entonces, si no hay nada imposible para Él. Pero ¿cuál es la razón por la que nosotros no podemos cambiar en muchas o en ciertas áreas de nuestra vida o nuestras vidas? Porque si lo hemos venido intentando por mucho tiempo, no podemos llegar a esa libertad en Cristo Jesús. Mire, por eso es que cuando algún predicador pregunta: ¿cuántos somos libres en Cristo? Y decimos amén. ¿Somos verdaderamente libres? ¿O estamos atados a malos pensamientos? ¿O estamos atados a situaciones que golpean nuestro ser interno? ¿A resentimientos? ¿A enojos? ¿A molestias? ¿A incomodidades? ¿Qué es lo que domina nuestro ser? Pero el Señor le está diciendo a este hombre: al que cree todo le es posible. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos superar eso? Y te voy a enseñar hoy qué es lo que nos impide cambiar. ¿Qué te impide cambiar a ti? ¿Qué me impide cambiar a mí? En ese pasaje del capítulo 9, en el verso 14, comienza esta conversación. Y te voy a leer del verso 14, capítulo 9, verso 14 de San Marcos. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Mire, ¿qué estaba haciendo la gente con los discípulos del Señor? ¿Qué estaban haciendo los escribas con aquellos seguidores del Señor? Estaban discutiendo con ellos. Dice que disputaban con ellos, ¿verdad? Discutían con ellos. Ahora, ¿qué es lo que te impide cambiar a ti y a mí? ¿Sabes? El entretenernos en todas aquellas cosas que nos distraen van a impedir que cambiemos. ¿Sabes por qué? Si nosotros leemos los versos que comienzan en ese capítulo 9, Pedro, Jacobo y Juan vienen del monte donde el Señor se transfiguró, donde apareció Elías, donde apareció Moisés. Y ellos habían estado ahí. Y Jesús venía descendiendo con estos 3 discípulos del monte. Pero los otros discípulos estaban en medio de polémicas, en medio de discusiones. Estaban en medio de, qué sé yo, hermano, contradicciones o pleitos de palabras. ¿Sabes? Cuando ustedes y yo nos entretenemos en aquellas cosas que te quieren distraer. Mire, cuando aquellos pensamientos que te distraen. Porque a veces nos caminamos más por los pensamientos o por lo que otros piensan. Caminamos más por las polémicas que se levantan o por aquellos pleitos que se dan a nuestro alrededor. Ustedes saben, eran 12 los discípulos del Señor, ¿verdad? O aquellos a quienes Él había escogido. Pero 3 de ellos habían estado viendo la gloria de Dios. Habían estado viendo en el monte, aquella transfiguración cuando el Señor cambia aquella manera de presentarse a ellos, y se aparece Moisés y se aparece Elías en aquel monte. Y por eso es que en esa conversación Pedro dice: bueno es para nosotros estar aquí. Pero mientras 3 estaban viendo la gloria de Dios, 9 de ellos estaban discutiendo abajo con la gente. Estaban entretenidos ahí peleando con la gente. ¿Sabes? Si la iglesia se enfocara menos en pelear con la gente, en lo que otros dicen, en lo que otros hablan, en lo que otros están tal vez presentando, y nos enfocáramos en ver la gloria de Dios, verdaderamente, hermano, veríamos aquello en nuestra vida, veríamos aquello en nuestras familias, veríamos aquello en la ciudad donde el Señor nos ha plantado o en los lugares donde el Señor nos ha puesto a trabajar o a vivir. Pero no, a veces estamos tan encerrados en polémicas. Mire qué triste es personas que se suben a predicar y a hablar y la mayoría del tiempo la gastan en criticar a otros, en señalar a otros, en lo que están hablando, en lo que están diciendo.
¿Sabes? Si el Señor les hablara a esas personas, les diría: sé ejemplo tú, enséñales tú lo que yo te he enseñado a ti. ¿Sabes? Ayer yo les hablaba cuando el Señor me inquietó a venirme de Los Ángeles, California, a esta región. Cuando yo llegué a esta ciudad de Medicine Hat, no fue fácil para mí. Hermano, venía yo de una congregación, de una iglesia de más de 1500 personas. Una iglesia donde estaba yo sirviéndole al Señor, donde Dios estaba desarrollándome en aquel servicio a Él, no como pastor, sino era una ayuda de servicio. Estaba recibiendo a las personas, las llevaba y las acomodaba en sus asientos. Cuidaba yo los carros o los parqueos donde los hermanos parqueaban sus vehículos. Ese era el servicio y el privilegio que tenía yo en aquel lugar donde el Señor me tenía antes de traerme a este lugar. Y cuando el Señor, confirma en mi corazón y me dice que me trae para esta región, yo llegué a un lugar, a una ciudad donde no conocía absolutamente a nadie y nadie me conocía. Llegué a una iglesia, hermanos, que tal vez es 70, 50, 80 miembros. Algo que era totalmente diferente para mí del contexto o del lugar de donde el Señor me traía. E inmediatamente comencé a ver aquella manera de desarrollar ellos el servicio a Dios, aquella manera de cómo ellos presentaban el mensaje de Dios. Y mire, lo primero que quería venir a mi mente y a mi corazón, comenzar a criticar, comenzar a decir: no, de donde yo vengo no lo hacían así, de donde yo vengo se sentía diferente, de donde yo vengo, y quería entrar aquello en mi corazón. Pero bendito sea el Dios del cielo que está con nosotros, el cual nos ayuda, el cual nos instruye, el cual nos aconseja y nos da la dirección por donde debemos de seguir. Y mientras aquello quería entrar a mi corazón, el Señor me habló a mí en una oración cuando yo me acerqué a Él y me dijo de esta manera: no te he traído a esta región a criticar, a señalar ni a juzgar, porque de esos me sobran aquí en este lugar. Te he traído a que tú les muestres quién soy yo para tu vida. Te he traído a que les enseñes aquel encuentro que tú has tenido conmigo y ese cambio que yo he hecho en ti. Eso es lo que nosotros debemos de testificar como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes. Pero quien critique, quien señale, quien juzgue, sobran, hermano. Pero mire, aquí los discípulos estaban discutiendo con los escribas, discutiendo con la multitud. Habían entrado en un juego de palabras, habían entrado en polémicas, en pleitos, y había cierta diserción entre medio de ellos. Las cosas que te impiden cambiar a ti y a mí es cuando nosotros nos entretenemos en aquellas cosas que te distraen de lo que Dios te ha llamado a hacer, que te distraen de aquello para lo cual Dios te ha escogido y me ha escogido a mí. Yo me podía haber quedado estancado ahí en mis críticas, yo me podía haber quedado estancado allí en aquel juicio que yo estaba formando dentro de mi corazón. Pero como el que me había traído es fiel para guiarme y para llevarme por el camino que ya había preparado, me enseñó y me instruyó lo que yo necesitaba hacer. Entonces, hay un pleito ahí entre los escribas, entre la multitud y los discípulos. Hay una discusión y aparece el Señor. Llega el Señor y dice que cuando lo ven, salen corriendo hacia Él y lo saludan. Pero en el verso 16 dice: Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Mire, Jesús se dio cuenta de lo que estaba sucediendo ahí. Ahora yo te pregunto a ti: ¿tú crees que el Señor se da cuenta de lo que está pasando en su iglesia, hermano? ¿Tú crees que Jesús sabe lo que está sucediendo en su iglesia? ¿O no? Cuando yo digo iglesia, no estoy hablando de esta congregación, estoy hablando de su iglesia alrededor del mundo, su iglesia en general. Todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo, todo aquel que ha sido redimido y comprado con la sangre preciosa del Cordero, todo aquel que ha entregado su vida y ha recibido al Señor como su Señor y Salvador. Esa es la iglesia del Cordero. Pero ¿tú crees que el Señor sabe lo que está aconteciendo en las congregaciones, en las iglesias alrededor del mundo? Claro que sabe.
Por eso es que le pregunta, ¿qué disputáis con ellos? Y verso 17 dice, y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué dice? Y no pudieron. Mire, y no pudieron. Pero el hombre le dice, traje a ti a mi hijo, cuando Jesús acaba de llegar. Entonces él lo había traído a los discípulos. Pero como eran discípulos del Señor, él asumía que ellos habían sido enseñados, habían sido instruidos qué necesitaban hacer en una situación así, o si se enfrentaban a una adversidad así. ¿Por qué razón los discípulos no pudieron reprender aquel espíritu que estaba en este joven? Dice que era un espíritu mudo, el cual dice lo afectaba a él. ¿Sabes? Otra cosa que te impide cambiar a ti y a mí es el no querer ir a la raíz del problema o la situación. Porque muchas veces tratamos de esquivarlo. Muchas veces tratamos de decirles, no, es que es una debilidad con la que estoy luchando. ¿Por cuánto? 10, 15, 20 años. ¿Por cuánto tiempo vas a luchar con esa debilidad? ¿Por qué escondernos detrás de esa excusa? ¿Por qué esquivar esa realidad? ¿Por qué no ir al Señor y decirle, Señor, estoy luchando con malos pensamientos, estoy luchando con malas intenciones? ¿Por qué no decírselo a Dios cuando Él ya lo sabe? Él ya lo sabe, hermano. Pero una persona que esquiva esa realidad jamás va a cambiar. Nunca va a cambiar. O tratar de culpar a otros por las cosas que nosotros mismos provocamos y hacemos. Mire, ofendemos a alguien, decimos, no, es que mire, es que esa lucha la he venido teniendo desde que me convertí. ¿Sabes? Si tú entraste murmurando cuando te convertiste y sigues murmurando hasta el tiempo que tú tienes de ser cristiano, no has cambiado nada. No ha cambiado absolutamente nada en ti. Culpar a otros por aquellas debilidades, por aquellas situaciones, por aquellos conflictos que luchan y batallan dentro de nosotros. Mire, cuando ustedes y yo no queremos ir a la raíz del problema, créeme que si hay alguien que lo va a sacar a luz es Dios. Te lo dije en el servicio pasado y te lo vuelvo a repetir hoy, las cosas van a salir a la luz. Y el Señor nos está dando la oportunidad de enmendarlas, corregirlas y cambiarlas antes que salgan a la luz. El esquivarlo no te va a ayudar en nada. El decir, bueno, mejor me voy para otra ciudad, ya no me conocen. Créeme que al pasar el tiempo vas a caer otra vez en la misma debilidad y en la misma situación. Me voy para otro país, allá sí va a ser diferente. Aquí tal vez el clima me está afectando y por eso es que soy violento, porque la nieve, el frío me afecta y trato a las personas así. Mentira, no es eso. Podemos irritarnos con el frío, pero nos cubrimos bien y ya pasa, hermano. Pero no es una razón para la cual nosotros seamos resentidos, airados, orgullosos, molestos o enojados. El esquivarlo, el culpar a otros, no es la solución, mucho menos el tratar de ignorarlo. Porque a veces queremos ignorarlo también, ¿verdad? Mire, y a veces la persona está haciendo las cosas y cuando uno le dice, no, esto y esto es lo que está, no es cierto. Y tratan de ignorarlo cuando dentro de ellos saben que es una realidad. Entonces el no querer ir a la raíz del problema o a la situación te va a impedir cambiar. Me va a impedir cambiar a mí. Mire, cuando Jesús llega, Él les pregunta qué disputan con ellos. Y le dicen al Señor lo que está sucediendo. Entonces en el verso 19, mire lo que les dice Jesús. En el verso 19 dice, y respondiendo Él, hablando de Jesús, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron.
Y cuando el espíritu vio a Jesús, dice que sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Verso 21 dice, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué dice? Y ayúdanos. ¿Crees tú que puede hacer el Señor algo en esa situación que está luchando dentro de ti, hermano? ¿Crees que puede hacer el Señor algo en ese problema que se ha levantado contra ti? ¿Crees que puede hacer el Señor algo en tu vida contra ese enojo, contra esa molestia que te ha estancado por tanto tiempo? Así vengas de familia cristiana, así hayas pasado toda tu vida hasta esta etapa en una iglesia cristiana, pero si no han habido cambios dentro de ti, no has avanzado absolutamente nada. El Señor le dice, tráiganmelo, y se lo traen. Y fíjense que Jesús no había hablado. Y dice que cuando el Espíritu mira a Jesús, cuando aquel demonio que estaba estorbando la vida de aquel joven mira a Jesús, dice que comienza a manifestarse dentro de este joven y lo tira al suelo, lo arroja al suelo y comienza a echar espumarajos. Y Jesús, en vez de dirigirse al muchacho que está ahí siendo afectado, siendo oprimido por aquel espíritu, se dirige al padre de familia, al padre del muchacho, y le dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dice, desde niño. Y luego el padre le explica que muchas veces lo arroja al fuego, otras al agua para quitarle la vida. Pero le dice, pero si puedes hacer algo. Mire, aquí es donde se da la respuesta que el Señor le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Otra cosa que te va a impedir cambiar a ti y a mí es el no querer reconocer que necesitamos la ayuda del Señor, hermano. Necesitamos la ayuda del Señor. Si tú tienes un mal temperamento y no lo puedes cambiar, necesitas la ayuda del Señor. Si yo tengo un vocabulario que no lo puedo cambiar, necesito la ayuda del Señor. Si hay algo que no me deja relacionarme con mis hermanos o relacionarme con mis familiares o mis seres queridos, necesito la ayuda del Señor. No puedo seguir culpando a otros. No puedo seguir diciendo, no, si mi familia nunca me llama, si mis hermanos ni se acuerdan de mí, si mi esposa jamás me saluda. O sea, no puedo yo seguir culpando a otros. Tengo que reconocer qué es lo que está luchando y batallando dentro de mí. Sabes, en cierta ocasión, déjame hacer un paréntesis. En cierta ocasión, alguien me dice a mí en un lugar, me dice, ahora sí se va a llevar a todos estos, porque habían un cierto grupo de gente hispana en ese lugar. Me dice, ahora sí se va a llevar a todos estos a la iglesia para que cambien. Así me dijo él, pero de una manera, sarcástica. Y cuando yo le respondí, le dije, ¿sabe? Si yo supiera que la iglesia los va a cambiar, los amarraría y me los llevara para la iglesia. Pero la iglesia no cambia a nadie. El que cambia es el dueño de la iglesia, que es Jesucristo nuestro Señor. Ese es el que cambia al ser humano. Él. Y yo le dije, a mí no me interesa que vayan a llenar las sillas de un edificio. A mí me interesa que conozcan a aquel que cambió mi vida, que transformó mi ser. Eso es lo que a mí me interesa. Sabes, cuando yo te comparto la palabra, hermano, yo no te la comparto porque yo la he estudiado, porque yo la he comparado con el hebreo, con los originales. No, te hablo porque eso es lo que ha hecho el efecto en mi vida. Ha cambiado mi ser. Ha transformado y está cambiando aquellas áreas con las cuales he venido también batallando y luchando. Porque necesitamos la ayuda del Señor, hermano. La necesitamos. Mire, el padre le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahora yo te pregunto a ti en este día,
¿Necesitas la ayuda del Señor? Hermano, ¿necesitas la ayuda del Señor? Y Él está aquí con nosotros. ¿Verdad? Él dijo que no nos dejaría ni nos desampararía, ¿verdad? Él dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el final. Y Él está aquí con nosotros. ¿Por qué no corremos a Él entonces? Oh, no, es que ¿qué van a decir los hermanos si yo paso a que oren por mí? O sea, y tantas veces que he pasado a que oren y nunca he cambiado. No es la oración, es aquello interno que está dentro de ti. Mira, hay personas, hermanos, que se empecinaron dentro de ellos mismos y no pasaron a que hicieran una oración por ellos, porque no cambiaban. Una oración no te va a cambiar. Lo que te va a cambiar es reconocer que necesitamos la ayuda del Señor y poner aquello delante de Dios y trabajar en ello. Mire, tenemos que reconocer que necesitamos la ayuda del Señor, porque lo hemos intentado, hermano. ¿Ve que lo hemos intentado? Lo hemos intentado. Cada uno de nosotros sabe con las debilidades que ha luchado y que ha batallado, hermano. Cada uno de nosotros las reconoce y las sabe. Lo hemos intentado. Y mire, duramos tal vez por 2 o 3 meses, 6 meses, y luego vuelve a repetirse aquello. Y luego queremos volver a intentarlo. No, lo que el Señor me enseñaba es que tengo que traerlo a los pies de la cruz. Tengo que traérselo a Él y decirle: Señor, necesito tu ayuda. Necesito que me ayudes a poder superar esto. Necesito que me ayudes a cambiar aquello que me lastimó, aquello que me dañó, aquello que ha venido batallando dentro de mí. Necesito que tú me ayudes, porque lo hemos intentado. Reconocemos que hemos fracasado. Mire, por un tiempo, hermano, o sea, lo llevamos bien y parece que lo llevamos bien, pero cuando vemos que volvemos a caer en aquella debilidad o en aquella frustración, nos lastima, nos daña porque nos sentimos fracasados. Este hombre dice que desde niño había venido viendo cómo aquel espíritu estorbaba a su hijo. Imagínense cómo ha de haber sido el sentir de este padre de familia. Pero ahora lo está trayendo aquella situación, está trayendo aquella necesidad y le dice: Señor, solo tú puedes hacerlo, porque el único que podía hacerlo era Jesús. Los discípulos no pudieron, hermano. Por eso hay que poner la confianza en un pastor, en un predicador, en un ministro. No es la solución. Es poner nuestra confianza en el creador de las cosas, en el Dios de los cielos y en aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. En Él necesitamos poner nuestra confianza, porque se lo habían traído a los discípulos y no pudieron hacer nada. El reconocer que necesitamos de la ayuda del Señor nos va a ayudar, valga la redundancia, a poder superar esas frustraciones, esos fracasos que llevamos dentro de nosotros. Porque otro problema que hay en el ser humano es que nos cuesta aceptar nuestra realidad interna. Nos cuesta, hermano. ¿Va que cuesta aceptar aquella realidad interna? Por eso es que en el verso 23 y 24, mire lo que le dice el Señor. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora yo te pregunto a ti: ¿le es posible a todo aquel que cree, hermano? ¿Le es posible a todo aquel que cree? ¿Y por qué nos está costando entonces? ¿Por qué nos está llevando trabajo? Por lo que le dice en el verso 24, mire, dice: inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda, ¿qué dice? Mi incredulidad. Mire, pareciera como que se está contradiciendo, porque por un lado dice creo, pero acepta su realidad interna. Le dice: ayuda a mi incredulidad. ¿Sabes? Cuando tú traes un problema y pides oración por ello, tú crees que el Señor puede responderlo, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermano? ¿Verdad que cuando tú pides oración por algo o por alguien, tú crees que el Señor puede responderlo? Pero hay una cierta incredulidad dentro de uno que dice: bueno, voy a intentarlo, pero aunque nada pueda hacer que vaya a resolver este problema, aunque parezca que nada va a solucionar esta situación, entonces hay incredulidad dentro de nosotros. Y eso es lo que el hombre le está diciendo: creo. La palabra que él le dijo a Jesús es creo, pero había incredulidad dentro de él. Yo te lo compartí en cierta ocasión. Mire, a mí me ha pasado muchas experiencias en las que yo le he creído al Señor y por eso he ido a hacer lo que Él me ha enviado.
Pero créame que dentro de mí, internamente dentro de mí, yo dudaba que aquello se pudiese dar. Le he dicho, he orado por personas que están en camas de cuidados intensivos, donde ya los médicos los han desahuciado y les han dicho que preparen ya su arreglo fúnebre para su ser querido. Y el Señor me decía, ora por él, yo lo voy a levantar. A mí me quedó obedecerle a Dios, pero humanamente yo lo dudaba. ¿Sabes por qué? Porque todos los exámenes médicos decían lo contrario. Todas aquellas tal vez diagnósticos que los médicos habían dado decían absolutamente todo lo contrario a lo que el Señor me había dicho a mí. Le habían dado ya a la familia unos minutos de vida de su ser querido. Cuando el Señor me dice, ora por él, yo lo voy a levantar. Y si uno hace la oración es porque uno ha decidido obedecerle a Dios. Pero como ser humano, duda dentro de uno. Duda. Mire, ver a aquella persona atada a tantas mangueras en su cuerpo, que los médicos digan, no, ya pueden irse de la sala de cuidados intensivos de espera, arreglen lo del funeral y el día de mañana pueden venir a ver, a hacer los arreglos para ver cuándo van a poder sacar el cuerpo del hospital de su ser querido. Esas eran las palabras médicas. Pero yo he entendido que el que tiene la última palabra es Dios. El que tiene siempre la última palabra es Dios, hermano. Mire, yo decidí creerle al Señor. Y en medio de mi incredulidad interna, porque le soy sincero, todo decía lo contrario a lo que el Señor me había dicho. Por eso es que cuando el Señor te ponga a alguien y te diga, ¿crees que puedo cambiar la vida de esta persona? Y tú comienzas a evaluarlo, tú comienzas, hermano, a pensar y decir, no creo que lo puedas cambiar, aunque tú eres poderoso, aunque nada es imposible para ti. Y lo dudamos, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿qué nos impide? ¿Qué nos impide, cambiar? ¿Qué nos impide llegar? Porque el Señor está diciendo que para el que cree todas las cosas le son posibles. Y sabes, yo te he dicho que la mayoría de los mensajes que yo predico es cuando yo converso con Dios, cuando yo le hago una pregunta al Señor. Sabes, yo le decía al Señor, ¿por qué hay tanta gente que ha estado en las iglesias por años y no cambian? ¿Por qué hay personas que así como entraron cuando creyeron siguen siendo las mismas? Y yo le hacía esa pregunta al Señor, ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué nos cuesta a nosotros superar aquellas debilidades? Dios no es el del problema, hermano, porque es fácil creer en Dios. Lo difícil es creer en nosotros mismos. Y eso fue lo que el Señor me dijo. ¿Sabes? No cambian porque no creen que nada bueno pueda salir de ustedes. Por eso es que no cambiamos. Necesitamos creer en nosotros mismos. Y sabes, y antes que empiecen a tirar piedras por la transmisión, te voy a explicar. No estoy hablando creer para salvación. Estoy hablando creer para poder superar aquellas frustraciones que hay dentro de ti, aquel conformismo que hay dentro de ti, aquellas cosas que te han encerrado y te han estancado para aceptarte tal y como tú eres. Cuando sabemos que estamos en las manos del Todopoderoso, el cual tiene el poder para cambiarnos y para transformarnos. Nos cuesta aceptar nuestra realidad interna. ¿Sabes? Yo leía esto. Vamos a hablar de los hombres de la fe, los grandes hombres de la fe, no de todos ellos, pero te voy a mencionar 3 de ellos. Abraham, el padre de la fe. Él creyó a Dios, dice la Escritura, ¿verdad? Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero fue alguien que se rió cuando el Señor le dijo, tu mujer te dará a luz un hijo. ¿Ve que se rió Abraham? No han leído eso, hermano. No solo Sara, sino que Abraham se rió. Mire, se rió y dijo, a hombre de esta edad y con una mujer que ya dice, no tiene ya las costumbres de las mujeres,
y siendo de edad avanzada, ¿le nacerá un hijo? Ese es el padre de la fe. Pero la Biblia dice que él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando le creyó a Dios era para salvación, era para caminar en esa dirección. Pero internamente, cuando el Señor le dijo: esto es lo que yo haré de ti, Abraham, él dudó y se rió. ¿Verdad que se rió el padre de la fe? Ese era Abraham. Isaac, su hijo, lo dudó, porque cuando viene aquella hambre en la región donde vive, las mismas circunstancias que vivió su padre, dice que le dice a su esposa que le diga a los de aquella región que es su hermana, para que no lo maten y para que le vaya bien. Cuando Dios le había dicho que lo iba a sustentar y que no descendiese a Egipto, pero él bajó y lo dudó. Jacob, de donde viene el nombre de Israel, a quien le fueron dadas las promesas estando en el vientre de su madre, porque dice que cuando estaba con su hermano en el vientre de su madre, Dios le dijo que el mayor le iba a servir al menor. ¿Han leído eso, hermano? Dios le dice que habían dos naciones dentro de su ser, le dice a la mujer, y la una será más fuerte que la otra, pero el mayor le servirá al menor, dice. Ya Dios lo había hablado antes que nacieran. Mas sin embargo, con engaño él obtuvo la bendición de su padre, ¿verdad? Ustedes saben que Jacob engañó a Isaac, ¿verdad? ¿O no lo han leído? ¿Verdad que lo engañó? Y mire, hay personas en este tiempo que estamos viviendo que dicen: bueno, si Jacob engañó, yo también puedo engañar y Dios lo bendijo. No, no es eso, hermano. No es así. ¿Sabe por qué? Porque el propósito que Dios tenía para Jacob es muy diferente al propósito que tiene para cada uno de nosotros hoy. Pero hay hermanos, hay cristianos hoy que dicen: no, si Jacob engañó, yo con engaño puedo obtener también las cosas que yo quiera. No, no es así. Pero Jacob usó de engaño para obtener la bendición del padre. La primogenitura la obtuvo porque Esaú la menospreció. Él obtuvo eso, pero la bendición del padre la obtuvo porque engañó a Isaac. ¿Verdad que lo engañó? ¿Y quién lo instruyó para que engañara a Isaac? ¿Quién? La mamá, ¿verdad? Fue la madre de él la que le dijo lo que tenía que hacer, porque él no quería hacerlo. Jacob no quería, porque dice: mi padre se va a dar cuenta inmediatamente que no soy mi hermano, porque dice que Jacob era lampiño, dice la escritura así, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lampiño? No era velloso, hermano, no tenía, o sea, absolutamente, iba a decir como yo, pero verdad, me van a regañar. Era lampiño, y dice que Esaú tenía vellos en sus manos y era un hombre de casa, era alguien que olía como el campo, mientras Jacob había estado solo con la mamá y había aprendido a cocinar y había aprendido a hacer todo lo que se hace dentro de la casa, que no es malo. Pero Esaú se iba a cazar y también sabía cocinar porque le iba a preparar el potaje a su padre. Pero la instrucción de la madre le dice: no, haz esto, esto y esto. Y dice que cuando Isaac toca a Jacob, inmediatamente él reconoce, dice: la voz, dice, parece la voz de mi hijo Jacob, pero el olor, dice, que hay en ti y lo velludo de tus brazos es de Esaú. Ahora bendijo Isaac a Jacob. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que lo bendijo cuando él se le acercó? Obviamente lo bendijo y obtuvo aquella bendición de su padre con engaño. Abraham se rió, Isaac lo dudó, Jacob engañó.
porque nos cuesta aceptar aquella realidad interna que hay dentro de nosotros. ¿Sabes por qué te digo esto? Eso es lo que habla de los hombres de la Biblia, pero te voy a hablar de hombres que fracasaron antes de hacerse famosos, y hombres que hablan y mujeres que hablan la historia secular en la que nosotros estamos viviendo hoy en este tiempo. Veía yo y leía la biografía de Albert Einstein. Mira, alguien que cuando él estaba estudiando, los mismos maestros lo tenían como un discapacitado psíquico, como alguien, hermano, que era lento para pensar, como que era lento para hablar. E inmediatamente, lo aislaron y dijeron que jamás podía él llegar a hacer algo reconocido o algún mérito reconocido. Y ganó el premio Nobel de Física, porque él descubrió la relatividad de los cuerpos y otras cosas que, si ustedes quieren leer la biografía de él, pueden leerla. ¿Por qué razón lo alcanzó Albert Einstein? Porque creyó en sí mismo. Creyó en que había algo dentro de él que podía hacerlo, que podía alcanzarlo. Ahora otro es Walt Disney. ¿Saben quién es Walt Disney, verdad, hermano? Oh, no, hermano, nosotros somos espirituales, no sabemos lo que es el canal de Disney ni Walt Disney. Claro que sí saben. Walt Disney, mire lo que él trabajaba en un periódico y lo despidieron. Lo despidieron porque era alguien falto de imaginación y de buenas ideas, y no le era útil al periódico para el cual él trabajaba. Pero miren el imperio que ha levantado de Disney. Mire todo lo que este hombre alcanzó. ¿Por qué razón? Porque creyó en aquel potencial que había dentro de él. ¿Sabes? Una de las cosas que no te permite a ti y a mí cambiar es porque no creemos, hermano, en que algo bueno pueda salir de dentro de nosotros. Y preferimos seguir en aquello malo, preferimos seguir en aquellos hábitos, los cuales Dios nos está llevando a esa realidad y a ese contexto para cambiarlos. Y puedes también leer de Oprah Winfrey. ¿Sabes quién es Oprah, verdad, hermano? No, hermano, no sabemos. Claro que saben, hermano. Mire, esta mujer era reportera de un canal de televisión, y dijeron que no tenía aquella habilidad, no tenía ella aquella cualidad para estar en cámaras. Y miren lo que ha hecho esta mujer hoy. Lean la biografía, y le estoy leyendo biografías de seres humanos, porque nosotros decimos, es que estos hombres eran hombres de Dios. Claro, nosotros también somos pueblo de Dios, ¿o no, hermano? ¿Verdad que somos pueblo de Dios? Somos pueblo del Señor. ¿Por qué razón? Porque Dios te dice lo que hará de ti. ¿Verdad que el Señor te dice lo que hará de ti? ¿O no te ha dicho lo que el Señor hará de ti, hermano? Pedro lo dice, ¿verdad? Y él dice, nos ha hecho reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo escogido por Dios. Y te dice lo que va a hacer de ti y lo que va a hacer de mí. Lo que Dios no nos dice es cómo va a ser el proceso. Vea que Dios no nos dice cómo va a ser el proceso, porque sabe que somos miedosos, hermano. Y mire, si Dios me hubiera dicho a mí, mira, te voy a llevar a una región que es bien fría, te voy a tener ahí por tantos años, vas a pasar, yo no me muevo de donde yo estaba. Yo le digo, no, escoge a otro, llama a otro, lleva a otro. Pero Dios te dice qué es lo que va a hacer de ti, pero no te dice cómo va a ser el proceso. Y por eso le está diciendo al padre de este muchacho, y te voy a repetir el verso 23, dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Verso 25 dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu dice, clamando y sacudiéndole con violencia,
salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, ¿qué es lo que decía la gente? Está muerto. Mire, está muerto. Porque las opiniones de las personas cambian, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que cambian las opiniones de las personas? Y tristemente vemos muchos cristianos que nos movemos con las opiniones de las personas. ¿Sabes? Pablo dice, si yo agrado aún a los hombres, no soy siervo de Jesucristo. Porque él a quien agradaba era aquel que lo había llamado. Porque la gente cambia. Mire, la gente puede decir, oh no, a mí no me pareció lo que hicieron, cómo lo hicieron, esto y el otro. No, no lo hicimos para ti, lo hicimos para el Señor. Lo hicimos para Dios. Ah, no, es que mi esposo no estaba de acuerdo con esto que hicieron. Y decían, no, lo hicimos para Dios, para el Señor. No para agradar a nadie. Claro, obviamente lo disfrutamos nosotros. Los convivios, las actividades, es lo que hacemos para el Señor. Y la gente dice, está muerto. Porque, vea que es difícil complacer a las personas, hermano. Vea que es difícil. Es difícil complacer a las personas, ¿sí o no, hermano? ¿Verdad que sí? Mira, para que no te enojes conmigo, te voy a contar una historia que yo la escuché de mi pastor también. Dice, mi pastor contaba esta historia. Y dice que en un pueblo iba un hombre, un joven y un burro. Dice que empezaron a entrar en aquel pueblo. Y el anciano subió al muchacho, al burro, y llevaba al burro, o sea, caminándolo. Y la gente que lo vio dice, qué muchacho más desagradecido. Mire, el pobre anciano casi ya no puede caminar, y él que está joven, lleno de vida, él debería de ir guiando al burro, y el anciano debería de ir sentado en el burro. Y el anciano lo oyó. Bueno, y pararon y hacen el cambio. El muchacho toma el burro y dice que el anciano se sube en el burro. Pero la gente que lo vio más adelante dice, qué viejo, dice, más sinvergüenza, viendo el muchacho tan cansado que va, y él, o sea, que ya ha trabajado, ha luchado tanto y tiene fuerza, ¿por qué no sube al muchacho y él lleva al burro? Y el Señor lo oyó también, y paran y deciden no montarse ninguno de los dos en el burro y llevar al burro. Pero el tercer grupo de personas que lo ve dice, qué joven y qué anciano más faltos de entendimiento, teniendo a un animal, no pueden subirse en él para no ir caminando. Y bueno, total, de que habían ciertas polémicas y habían diferentes opiniones. Así es la gente, hermano. Así son las personas. Y si tú quieres complacer a las personas, jamás vas a avanzar en lo que Dios quiere para ti. Nunca vas a trabajar aquellas áreas que Dios te está enfrentando. Miren, la gente dijo, está muerto. Verso 27 dice, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Miren la pregunta que le hacen los discípulos. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Verso 29 dice, y le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ¿qué? Y ayuno. Voy a pedir al joven del keyboard que pase. Sino con oración y ayuno. Mire lo que le dice el Señor. La pregunta de los discípulos es, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Estaban hablando del espíritu que estaba estorbando al joven. Y es que tenemos que reconocer que hay autoridad en el nombre de Jesús, hermano. Hay autoridad en el nombre de Cristo. ¿Verdad que hay poder en el nombre de Jesús? Hay autoridad en el nombre de Jesús. ¿Y esa autoridad a quién le ha sido delegada? ¿A quién?
a la iglesia. Pero la iglesia, como está entretenida en pleitos, está entretenida en polémicas, está entretenida en lo que otros están diciendo, en lo que otros están hablando, no se mira absolutamente nada de ese poder en el creyente. Ahora bien, cuando el Señor le dice este género no con nada puede salir, ¿a qué se está refiriendo, hermano? Porque aquí hay una polémica que muchos hemos de alguna manera malinterpretado. ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando le dice este género no puede salir sino con ayuno y oración? ¿Al demonio que estorbaba al joven? ¿O a la incredulidad de los discípulos? ¿A qué se está refiriendo el Señor? Porque a veces nosotros decimos, no, voy a ayunar y a orar para que salga este demonio. No, los demonios salen en la autoridad del nombre de Jesús. En el poder del nombre de Jesús es que los demonios salen de las personas. Que tú puedes ayunar 40 días y después ir a orar por lo que es demoniado y no pasa nada, porque lo que tiene autoridad es el nombre de Jesús. Él les está hablando de la incredulidad que había dentro de ellos. Porque ellos, la pregunta era, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Para qué eso le preguntaron los discípulos? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús le responde, este género con nada puede salir. Porque ustedes saben, en el verso 19, Jesús le había respondido, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Sabe por qué la gente no cambia? ¿Sabe por qué aquellos que vamos a la iglesia y hemos pasado tantos años en la iglesia no cambiamos? Es porque hay incredulidad dentro de nosotros y pensamos que nada bueno puede salir de dentro de nuestro ser. Claro que sí. Si el Señor está en nuestro corazón, si aquel que vino y cambió nuestra vida está dentro de nuestro ser, podemos cambiar. Pero cree en ti mismo, cree en aquello que el Señor está haciendo en ti. Ahora en la mañana, antes de venirme, le hacía esta pregunta al Señor. Ustedes saben, esta semana que viene, ellos están hablando del pesebre, están hablando del establo donde nació el Señor. Y un pastor lo refería a dos reyes que estaban gobernando en ese tiempo que nace el niño Jesús, como lo llama la historia. Y yo esta pregunta se la hice hace muchos años al Señor, pero nunca he predicado este mensaje. Y le decía, ¿por qué el Rey de Reyes, el creador de todas las cosas, el principio y el fin, viene a nacer en un pesebre? Oh, es que era humilde. No, porque cada uno de los pueblos, de los hijos de Israel, tenían sus hogares, tenían sus casas. Pero ¿por qué Jesús viene a nacer en un pesebre? Oh, es que así estaba escrito, así estaba profetizado de él. Amén. Pero yo te pregunto, ¿por qué razón viene él a nacer en un pesebre? Y un pesebre que estaba en un establo, dice, ¿verdad? ¿O no es así? Porque ahí dice la escritura, estaba en un establo. Y yo le decía al Señor, ¿por qué si tú eres el creador de todas las cosas, eres el Rey de Reyes, el Señor de Señor, vino a nacer en un establo y en medio de en un pesebre y en medio de un establo? Claro, el Señor siempre responde a lo que uno le pregunta cuando uno lo hace con sinceridad de corazón. ¿Sabes lo que el Señor me decía? ¿Cómo estaba tu corazón cuando Cristo llegó a él? Estaba como un pesebre, todo desordenado. ¿No estaba así en nuestra vida, hermano? ¿No estaba así tu vida? Porque nuestra vida estaba como ese establo lleno de cosas inmundas, malos hábitos, malos pensamientos, malas costumbres, muchos con un lenguaje vulgar, otros ofensivos. ¿Cómo estaba nuestra vida?
estaba desordenada como ese pesebre. Pero cuando el Señor llega y nace en ese lugar, mire ese pesebre, que ha hecho más famoso que los reyes que gobernaban en ese tiempo, porque la luz llegó. Al mundo, y es algo que le dio sentido a nuestra vida, es Cristo Jesús. Es Él, hermano. Y eso me decía el Señor. Es Él el que le dio una razón de ser a mi vida. Es Él el que le dio una razón para cambiar, para hacer las cosas diferentes. Porque a veces hay personas, mire, especialmente las personas inconversas piensan que los cristianos cambiamos porque hay alguien que nos anda siguiendo. Viendo a ver qué hacemos. No, cambiamos. Porque sabemos que el Rey de Reyes y Señor de señores ha venido a morar en nuestro corazón.
Dice que lo vieron que se equivocó como casi 1000 veces. Pero a la 1000 vez que la intentó, logró descubrir pero la pregunta que le hicieron aquellos de su alrededor era esta: contar tantas veces que te has equivocado. No te has cansado de intentarlo.
él dijo no. Porque las 999 veces que me equivoqué, me enseñaron 999 cosas que no tengo que hacer para construir un foco o un bombillo. Porque, hermano, no es cuántas veces caemos, es cuántas veces nos levantamos. Porque dice la palabra del Señor que 7 veces caerá el justo y 7 veces el Señor lo levantará. Con esto yo no te estoy diciendo, entonces puede pecar. No, sé firme, mantente firme, pero deja de culpar a otros. Deja de decir, hermano, es que el país donde me trajo el Señor es la iglesia donde estoy, es el pastor, son los líderes. No, eso es algo que está dentro de ti. Si tú no crees en ti mismo, jamás vas a llegar a alcanzar lo que Dios tiene para tu vida. Porque el Señor nos dice lo que va a hacer de nosotros, pero no cómo lo va a hacer. ¿Sabes? Para mí fue una gran alegría cuando lo sé que tú puedes hacerlo, pero conoces también aquellas luchas internas que hay dentro de mí. Habla con el Señor, hermano. Habla con Él, porque los tiempos que estamos por vivir se van a ir poniendo cada día más difíciles. Y vamos a orar por los hermanos que nos están viendo a través de la transmisión, y después vamos a quedar nosotros aquí para cerrar este servicio. Padre amado, te doy gracias, Señor del cielo, que tu palabra llegue al corazón de cada uno de aquellos, Señor, a quienes tú, Señor, la llevaste a través de esta transmisión, y que haga la obra para la cual tú la has enviado. Pues tú mismo dices que tu palabra no volverá vacía a ti. Señor, que tu Espíritu Santo haga vida dentro de sus corazones, y que haya la buena voluntad y disposición en ellos de hacerlo diferente, de hacer los cambios que necesitamos hacer. Que tu bendición repose sobre ellos, en el nombre de Cristo Jesús.